Buenas noches a los asistentes de España y buenas tardes a los asistentes de América. Bienvenidos al segundo webinar de la SEIOC, de la Sociedad Española de Inflamación Ocular. Como veis, pues nuestra sociedad sigue fiel con la educación y la formación en enfermedades inflamatorias oculares y este es el segundo webinar que organizamos. Deciros que vamos a ir organizando más webinars. En julio tenemos previsto esto, que luego comentaremos, y después de verano haremos 2 webinars más. Y además ya habíamos comentado en el otro webinar que organizaríamos un congreso virtual que todavía estamos ultimando los detalles. La logística, la estructura de este webinar va a ser la siguiente. Sabéis que tenéis una función de preguntas y respuestas y de chat. Os agradeceríamos que realizarais las preguntas a través de la función preguntas y respuestas y dejáis la función de chat para cualquier problema técnico, que no se oye, no se ve bien, etcétera. Y después de cada una de las charlas de los ponentes, los moderadores, en este caso yo y el doctor Cordero, pues trasladaremos las preguntas a los ponentes para que las puedan contestar. Bueno, y sin más dilación, os voy a presentar a la primera de los ponentes, que es la doctora Said de la Maza, experta en enfermedades oculares inflamatorias y que trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona. Maite, cuando quieras puedes compartir la pantalla y activarte el vídeo y la voz. Alex, Dime. me tienes que habilitar la función de compartir. Ay, perdón, todos los panelistas. Vale. Vale, pues muy bien. Ya está. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Alex, por la presentación y muchas gracias a la SEIO por darme la oportunidad de estar con todos vosotros. Voy a presentar un caso bastante complejo, os parecerá larguísimo, pero en principio lo que intento es que os quede claro que esto puede pasar. Vamos a comenzar. Se trata de una paciente de 49 años, natural de El Salvador, que acude al servicio de dermatología en enero del 2014 por un lunar en la cara interna del pie derecho. Como antecedentes familiares, su padre había tenido un melanoma y después de varias cosas falleció. La biopsia de este lunar demostró un melanoma lentiginoso acral en fase de crecimiento vertical con un Breslow de 3 milímetros y un CLAC de nivel 5. Para que recordéis, el Breslow es el grosor del trasplante y tiene mucha relación con el pronóstico de supervivencia. Nuestra paciente estaría aquí. Y en la escala de Clark tiene que ver con la profundidad o la infiltración, y nuestra paciente estaría aquí. Y ambas escalas son complementarias. Al poco se realizó la cirugía de este melanoma con un injerto. En ese momento había una ausencia de metástasis en ganglios linfáticos inguinales derechos y la paciente se etiquetó de estadio melanoma, estadio 2A,
y por tanto su seguimiento fue en el hospital de zona cada 6 meses. Al cabo de 4 años aparece una lesión subcutánea en región interna del muslo derecho, dolorosa, dura, móvil, fija a planos internos, y tras varias pruebas se diagnosticó una metástasis de melanoma en esa zona, M1C, pero no solo allí, sino que también en región infraclavicular izquierda, en pleura y pulmón, y además adenopatías inguinales. Además, en ese material de la metástasis del muslo, también se hicieron pruebas genéticas y se encontró que tenía el BRAF mutado en cuanto a la mutación V600E. Por tanto, se trataba de un estadio 4 con metástasis 1A con el BRAF mutado. Entonces, los oncólogos decidieron que era una paciente candidata del estudio SECOMIT. Este estudio se plantea en pacientes con melanomas metastásicos con el BRAF mutado V600 y consiste en un estudio randomizado que se va a randomizar a un brazo o a otro. En el caso del brazo A, comenzaría con inhibidores del BRAF and MEK, y hasta que exista progression of disease, o sea, progresión de la enfermedad, y luego se pasa a la terapia inmune con ipilimumab y nivolumab. Esto sería el brazo A, pero también puede ser justo al contrario si toca el brazo B. En nuestro paciente fue randomizada a brazo A, es decir, que recibió esa terapia dirigida con inhibidores del BRAF and MEK, en concreto encorafenib y binimetinib, a dosis totales como estas que os pongo aquí. La revisión oftalmológica previa al inicio del ensayo pues fue normal, ya se observaba que tenía un perigium nasal en ambos ojos, pero todo lo demás, incluido el campo visual, la OCT macular y papilar, eran normales. Tras 2 meses, todas esas metástasis que se observaban habían desaparecido, es decir, que este tratamiento le había ido muy bien porque ya no había pues, metástasis en ninguno de los lugares previos. Pero 6 meses después del inicio de estos inhibidores del BRAF and MEK, la paciente acude a urgencias de oftalmología por un ojo izquierdo rojo, doloroso y con disminución de agudeza visual. Se observa a nivel del polo anterior cierta celularidad en cámara anterior, pero polo posterior, OCT macular, etcétera, son completamente normales. Por lo tanto, a la paciente se la etiqueta como de uveitis anterior aguda en el ojo izquierdo, secundaria al tratamiento con inhibidores del BRAF and MEK. Por tanto, se inicia un tratamiento tópico de esteroides bicicloplégico. Según el protocolo de este ensayo clínico, se debe efectuar evaluaciones oftalmológicas semanales. Si la uveitis anterior se resuelve en menos de 21 días, se puede mantener perfectamente el tratamiento, no hace falta ni disminuir, ni parar, ni nada. Pero si no se resuelve en 21 días, se tiene que plantear reducir dosis o incluso suspender dosis. En nuestro caso, 21 días después, no se observaba mejoría de la paciente y, por tanto, oncología decide reducir el inhibidor del BRAF, aunque el inhibidor del MEK lo mantiene. Y 7 días después, ya solo con eso, la uveitis se inactiva, por lo cual oncología vuelve a reiniciar los inhibidores del BRAF y suspendemos el tratamiento tópico ocular. Pero 20 días después, de nuevo, vuelve a pasar lo mismo en este ojo izquierdo, pero más intenso. Hay una celularidad en cámara anterior de 2 cruces, una sinequia a las 8, un hipopion de 0,5 milímetros y además se observa una vitritis anterior de una cruz, pero de momento todo lo que es polo posterior, OCT y tal, todo normal. Por lo tanto, de nuevo una uveitis anterior secundaria al tratamiento con BRAF and MEK. Aquí tenéis pues la OCT macular, que es completamente normal, y aquí también la OCT papilar, que tiene características dentro del rango de la normalidad. El tratamiento es de nuevo esteroides tópicos, pero 21 días después de nuevo no se observa mejoría y oncología reduce un nivel de dosis
tanto en el inhibidor del BRAF como en el inhibidor del MEK. Y 7 días después, ya solo con todo esto, pues se inactiva tanto la uveitis anterior como la lipritis, pero oncología decide mantener estas dosis reducidas y se suspende el tratamiento tópico ocular. 2 meses después comienza otra vez a pasar lo mismo, pero esta vez en vez del ojo izquierdo pasa en el ojo derecho. Las visiones afortunadamente se mantienen. Existe ya celularidad de una cruz en cámara anterior en el ojo derecho con pecas gruesos y de momento todo lo que es polo posterior es normal, es decir, que tenemos de nuevo lo mismo, pero esta vez en el ojo derecho. Y de nuevo se va a tratar igual, pero todo en el ojo derecho. Mantenemos la reducción de dosis en estos fármacos y por fin esta uveitis en el ojo derecho se inactiva. De todas maneras, este ojo derecho, de nuevo, 2 meses y medio después, nota que está enrojecido, le duele y también tiene algunas molestias en el ojo izquierdo. La visión de 0,7 ha bajado en el ojo derecho a 0,5. La celularidad en cámara anterior ya es de 2 cruces, 0,5 solo en el ojo izquierdo. Y se observa a nivel de la OCT macular del ojo derecho un edema macular cistoide y con algún quiste en el ojo izquierdo. Por lo tanto, ya no solo es la uveitis anterior en el ojo derecho, sino también un edema macular cistoide, todo eso secundario al tratamiento. Aquí tenéis una visión más con la face de este edema macular cistoide en el ojo derecho y algún quiste en el ojo izquierdo. De nuevo, se instaura tratamiento tópico y en este momento que ya empieza a disminuir las visiones, oncología decide suspender el tratamiento de BRAF. Al cabo de 3 semanas, no solo mejora con ese tratamiento que habíamos puesto, sino que empeora. Aquí tenéis toda esta fibrina en cámara anterior, una celularidad de 3 cruces, unos sinequias de 360 grados, una vitritis de 2 cruces y en el ojo izquierdo también pues cierta inflamación, aunque no tanto como en el ojo derecho. Y en el fondo del ojo se observa un desprendimiento de retina neurosensorial y un edema de papila, ambos bilaterales. Aquí podéis observar estos pliegues en la zona macular. Podéis observar aquí este desprendimiento neurosensorial con varios bolsillos en el ojo derecho, además de este edema de papila en el ojo derecho. Lo podéis observar mejor aquí y también con el Swept Source OCT a mayor aumento. Esto en cuanto al ojo derecho y en cuanto al ojo izquierdo, también de nuevo otro desprendimiento de retina neurosensorial con varios bolsillos, además de este edema de papila bilateral, que lo podéis ver mejor aquí con el raster y también en el Swept Source OCT a mayor aumento. Pues en estos momentos se le da prednisona oral, 60 miligramos al día durante 7 días, luego bajamos a 45 miligramos por día. También se mantiene los esteroides tópicos con cicloplégico. Se observa en la OCT papilar pues, una congestión papilar en ambos ojos. Y al cabo de unos 15 días, gracias a este tratamiento de esteroides orales, pues se observa una mejoría de este desprendimiento de retina neurosensorial y también una mejoría de este edema de papila en ambos ojos. Aquí podéis observar que 7 días después, de nuevo, pues existe una mejoría también. Se va bajando la prednisona, ya estamos en 30 miligramos y de 7 y 15 días después también la visión está ya prácticamente normal o como
previamente y se había solucionado el DR seroso, el edema de papila, el campo visual tenía características normales y ya estábamos en prednisona 15 miligramos por día y seguíamos bajando. Recordad que en estos momentos la paciente no está con ningún tratamiento antineoplásico y por tanto oncología está buscando la manera de que se controle todo el proceso oftalmológico para plantear otro tratamiento antineoplásico. Y al ir bajando la prednisona, ya estábamos en 2,5 miligramos por día, de nuevo vuelve a ocurrir un edema macular cistoide, más en el ojo izquierdo, pero también en el ojo derecho. Aquí tenéis una visión con el Schweppes OCT con el ojo izquierdo. Y por tanto, volvemos otra vez a iniciar el tratamiento o a subir la prednisona y a dar esteroides tópicos. Y al cabo de 15 días no solo no ha mejorado, sino que este edema macular cistoide está peor en el ojo izquierdo y también persiste algo en el ojo derecho. Por lo tanto, en estos momentos nos planteamos la inyección de un Ozurdex intravítreo en el ojo izquierdo. Esto tiene un buen resultado. A los 10 días, pues, el edema macular cistoide del ojo izquierdo y también del ojo derecho están solucionados y la prednisona la podemos bajar a 7,5, los esteroides también los vamos bajando. Y en esos momentos se observa que esa lesión que teníamos en un principio en el muslo derecho vuelve otra vez a engrosarse, es decir, que hay una masa, se vuelve a biopsiar esa masa y se sabe que vuelve a ser otra metástasis y por tanto, como hay progression of disease, progresión de la enfermedad, se pasa al siguiente, a la siguiente parte del tratamiento, que sería la inmunoterapia con inhibidores del checkpoint y se da la primera dosis de ipilimumab y nivolumab, que son estos inhibidores del checkpoint. Y tanto como 24 horas después, de nuevo ocurre un desprendimiento de retina neurosensorial en el ojo derecho. Por tanto, se decide realizar un Ozurdex intravítreo en el ojo derecho. Esto implica cierta mejoría en el ojo derecho, por supuesto, pero aparece un nuevo DR neurosensorial en el ojo izquierdo. Recordad que este DR neurosensorial está ocurriendo 1,5 meses post-Ozurdex en el ojo izquierdo y de nuevo subimos la prednisona y los esteroides tópicos. Afortunadamente, al cabo de ciertos días, finalmente desaparecen los desprendimientos de retina neurosensoriales en ambos ojos, se mantiene la prednisona a 10 miligramos por día, los esteroides tópicos a cierta dosis y se plantea la segunda dosis de inhibidores checkpoint, ipilimumab y nivolumab, y al cabo de muy poquitos días la paciente comienza con una cefalea muy intensa que requiere ir a urgencias del hospital y es diagnosticada de una meningitis inmunomediada, la cual necesita ingreso hospitalario durante 10 días con un tratamiento de prednisona a altas dosis y al cabo de estos 10 días se le da el alta con una prednisona de 90 miligramos por día. Por supuesto, ya no se le da más ipilimumab ni nivolumab por las complicaciones que ha tenido. La paciente durante ese ingreso también se quejaba de la disminución de audición y tinnitus. Nosotros la vemos porque no hay problemas de visión, la vemos al cabo de 2 meses. En esos momentos la visión está conservada, pero ya observamos una poliosis tanto en pestañas como en cejas, tanto superior como inferiores. También observamos la aparición de una fagosclerosis después de tantos tratamientos esteroideos, pero afortunadamente la OCT es absolutamente normal. Aquí tenéis la diferencia en cuanto a la poliosis en un año de diferencia. Aquí pues una poliosis muy marcada tanto en pestañas como en cejas. Y la vemos de nuevo 4 meses después y observamos un vitíligo en la
en las manos, en el antebrazo, etcétera, además de un aumento de la catarata, ya estamos en un 60% de visión, pero gracias a Dios la OCT es normal y también lo que se observa es de nuevo, poliosis, tanto de cejas como de pestañas, y además se observa una despigmentación del fondo de ojo, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Os he puesto aquí las retinografías previas con 1 año o 1 año y 3 meses de diferencia para que podáis ver esta despigmentación difusa del fondo de ojo de ambos ojos. Por lo tanto, nuestra paciente ha tenido DRs neurosensoriales, meningitis inmunomediada, disminución de audición con tinnitus, poliosis, vitíligo y en el fondo de ojo presenta una despigmentación difusa. Por lo tanto, estamos delante de un síndrome Voco-Yanagi-Arada light secundario a tratamiento por fármacos. Y simplemente os quería comentar que esta paciente pues, está etiquetada de uveitis secundaria a fármacos, en concreto inhibidores del BRAF y MEK y también posteriormente inhibidores de los checkpoint. En cuanto a los inhibidores del BRAF y MEK, lo cual es terapia dirigida, sabemos que el melanoma metastásico no responde ni a radiación ni a quimioterapia. En un porcentaje alto de casos presenta mutaciones en el gen BRAF del tipo V600E, como nuestra paciente, y este melanoma presenta alteraciones en lo que sería la cascada del MAP, y el MEK forma parte de esta cascada del MAP. Tanto el número 2 como el número 3 promueven la proliferación celular y el desarrollo del cáncer. Entonces, en estos inhibidores del BRAF y MEK, lo que van a hacer va a ser inhibir esta mutación del BRAF, lo cual va a ayudar a controlar este crecimiento indiscriminado de lo que serían las células tumorales, porque el BRAF tiene como misión controlar el crecimiento normal de las células. Entonces tenemos diferentes inhibidores del BRAF, nuestra paciente utilizó el encorafenib y también diferentes inhibidores del MEK, nuestra paciente utilizó el bimimetinib y ya podéis ver que lo que intenta es parar la cascada tanto a nivel del BRAF como a nivel del MEK, que consiga que no exista un crecimiento indiscriminado de células tumorales. Sabemos que la combinación de estos dos fármacos es la más adecuada en la actualidad. Existen estudios que demuestran que es más adecuada que el bemurafenib y, por tanto, es la combinación que se da actualmente. Sabemos que en el transcurso de estos tratamientos puede haber toxicidad ocular y, en concreto, en este estudio nos habla de que un 4% de los pacientes con estos fármacos tuvo uveitis, pero que la mayoría de ellos no tuvo que parar el tratamiento de inhibidores de BRAF/MEK, sino que únicamente con esteroides tópicos se pudo controlar el problema. También tenemos otros artículos que nos hablan de una alta incidencia de desprendimiento de retina neurosensorial en este tipo de fármacos por melanoma cutáneo o melanoma uveal metastásico, y esto lo relacionan con una disfunción del EPR. Posibles mecanismos, autoanticuerpos contra retina o bien incluso toxicidad del EPR por estos fármacos en concreto. Tenemos diferentes formas de estos desprendimientos de retina neurosensoriales, formas de bóveda, formas de oruga, formas de ondas como de ondas o olas, y formas de separación o de camino pues a lo largo del epitelio pigmentario retinal. Y en cuanto a los inhibidores del checkpoint, tenemos el nivolumab y el ipilimumab, que van a ser bloqueantes de dianas inmunes específicas
tanto la PD1 como la CTLA4, que lo único que intentan es también bloquear la progresión o el crecimiento indiscriminado de las células tumorales. Tenemos varios artículos que nos demuestran la posibilidad de Boko-Yanagi-Arada-like syndrome en pacientes que reciben estos tratamientos, sobre todo ipilimumab, en este tipo de melanomas metastásicos con el BRAF mutado. Y recordad que este síndrome VKH-like va a consistir en panuveitis bilateral, desprendimientos de retinas serosos multifocales bilaterales, vitíligo, poliosis, alopecia, meningismo, pérdida de audición y en un estadio de convalescencia, despigmentación coroidea con el Sunset Glow fundus. Y todo ello debido a una reacción contra los melanocitos mediada por linfocitos T. Y estos inhibidores del checkpoint alteran el equilibrio de la tolerancia inmune a los melanocitos. Por tanto, como puntos clave, tenemos que estos fármacos, tanto inhibidores del BRAF/MEK como inhibidores de los checkpoints, pueden cursar con alteraciones oftalmológicas del tipo de uveitis anterior aguda, edema macular cistoide o desprendimiento de retina neurosensorial. A menudo, o diría que siempre van a ser bilaterales, no a la vez, pero bilaterales a lo largo del curso. Pueden ser poco sintomáticos en ocasiones. El Boko-Yanagi-Arada-like más común va a ser en inhibidores de checkpoint, principalmente cuando se da ipilimumab. Puede ocurrir en cualquier momento del tratamiento, desde horas después hasta meses después. Se requieren exploraciones oftalmológicas regulares y en la mayoría de casos no va a ser necesario suspender el tratamiento, pero si persiste la afectación visual se deberá considerar, como fue el caso de nuestra paciente, y el tratamiento oftalmológico consiste en esteroides tópicos o regionales en la mayoría de casos, pero esporádicamente se van a tener que utilizar esteroides intravítreos u orales, como fue el caso de nuestra paciente. Y hasta aquí todo. Esta es mi presentación. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de responderla. Vale, muchas gracias, Maite. La gente nos ha animado mucho, no hay ninguna pregunta. Realmente es un caso súper interesante. El pronóstico vital de estos pacientes con melanoma ha cambiado de manera radical en los últimos años. Estos pacientes antes, pues el pronóstico era infausto y gracias a estos nuevos fármacos, tanto los inhibidores del BRAF, del MEK, como los checkpoint inhibitors, pues realmente les están alargando mucho el pronóstico vital. Pero hay un precio a pagar, efectivamente, como bien has comentado, y presentan muchos fenómenos inmunes. Nosotros hemos visto con dabarfenib, con bemurafenib. Recientemente hemos visto un caso con pembrolizumab, que es un checkpoint inhibitor, un caso de sarcoidosis ocular. Y un poco el dilema es, bueno, qué hacer con el tratamiento sistémico, ¿no? Yo creo que es un tratamiento que es tan beneficioso para ellos que hay que mantenerlo siempre que sea posible. Y realmente la pregunta que te hago es, cuando presentan uveitis estos pacientes, ¿existe algún protocolo para, no sé, espaciar las dosis del tratamiento antineoplásico? ¿Se lo quitan directamente? ¿Cómo actúan los oncólogos en este Sí, caso? o sea, lo he puesto en una de las diapositivas. Sí. En un principio se intenta no alterar esos tratamientos sistémicos en absoluto y utilizar nuestras armas terapéuticas, tanto esteroides tópicos como otro tipo de esteroides, para poder solucionar sin tener que bajar las dosis. Pero en el caso de que en 21 días, eso es el protocolo, en 21 días no hayamos conseguido controlar ya sea la uveitis anterior, el desprendimiento de retina neurosensorial, lo que sea, entonces sí que ellos tienen que bajar algún nivel de dosis.
Todo esto es nivel 1, nivel 2 y eso significa ir disminuyendo dosis de los fármacos. También pueden disminuir uno o pueden disminuir los dos. Es decir, que aquí pasamos por todo tipo de disminuciones, pero llegó un momento que, al menos con los inhibidores del BRAF/MEK, se comenzó a haber disminución de visión que no podíamos estar controlando y finalmente decidieron parar. Eso en cuanto a los inhibidores del BRAF/MEK. Pero una vez se inició los checkpoints, pues también hubo tal Boko Yanagi-like, Boko Yanagi-Arada-like syndrome, que ya habéis visto todo, pues que también no pudieron seguir dando el fármaco. Pero sí, existe un protocolo y se intenta por todos los medios no disminuir mientras se pueda controlar. Vale. Muy bien, gracias, Maite. Pues vamos a pasar ya a la segunda ponencia que la presentará y moderará el doctor Miguel Cordero. Entonces, Maite, si quieres, te paras el vídeo y te silencias. Y Miguel, cuando quieras. Hola, buenas noches a todos y bueno, tardes y mañanas si no estáis siguiéndonos desde Europa. Me uno a los agradecimientos a Alex, a todos los oyentes y bueno, recalcar un poco el papel de la SEIOC que queremos seguir potenciando haciendo este tipo de actividades de educación, webinars y como ya os comentaba Alex, vamos a hacer algunos webinars más y estamos pensando en hacer un congreso virtual del que ya os informaremos. El segundo caso de este webinar lo va a presentar el doctor Gallego Pinazo, Roberto, que es un especialista en mácula, yo creo que conocido por todos vosotros, que trabaja en Valencia, en la clínica Oftalvist, y que además es un buen amigo y es un excelente ponente. Así que, bueno, esperamos que os resulte interesante. Muchas gracias, Roberto, por colaborar y por este marrón en el que te hemos metido. En absoluto, Miguel. Tú sabes que es un placer compartir escenario con, sin duda, una de las oftalmólogas más talentosas, amables y docentes que existen, como Maite, también con vosotros dos, que no sois en absoluto nada de esos, pero sí sois unos muy buenos amigos y, vamos, no sé si tardé 2 segundos en responder cuando recibí la amable invitación. Felicitaros como sociedad, porque desde luego huelga decir que no todas las sociedades están desarrollando actividades docentes continuadamente como estáis haciendo vosotros, así que felicidades. Alex y Miguel, sé que estáis detrás de todo, junto con Alfredo, así que muchísimas felicidades y desde luego os animo a seguir con ello. Y que voy a hablar yo de uveitis con gente de vuestro nivel, con los que he aprendido lo que yo sé. Pues, por ejemplo, planteo este caso. No sé si el diagnóstico queda claro. Los que estén pensando en toxoplasmosis que no me conocen. Realmente con este caso me gustaría traer al mundo de las uveitis y al mundo de la interpretación de imagen aquello de la navaja de Ockham, que muchos de vosotros seguro que conoceréis, ¿no? Al final, esto es lo más sencillo, es con mucha probabilidad de lo que se trata. No hay que pensar en cebras cuando escuchamos los sonidos de cascos. Serán caballos. Estos son mi financial disclosure, que por supuesto no tiene ninguna relevancia con lo que vamos a discutir hoy. Por presentar mejor el caso, es una chica sudamericana de 34 años que consulta por pérdida de visión con este aspecto del polo posterior y con esa lesión que hemos visto antes en el montaje. Y esta OCT sobre esa lesión. Hay muchas veces que cuando hay turbidez de medios, turbidez vítrea, turbidez de lo que sea, incluso corneal, intentamos no hacer OCT porque posiblemente no salga bien. Eso yo creo que es un error. Dentro de la turbidez que habéis visto en las imágenes, esta es la OCT que se obtiene a ese nivel. Y como sabéis, la OCT estructural nos aporta muchísima información para ver qué tipo de lesión, cómo se comporta, dónde está localizada en el contexto de la uveitis, lo cual es tremendamente importante. Así que, por favor, utilicemos la OCT, aunque haya mucha
turbidez en los medios. Y además nos va a ayudar a monitorizar la respuesta al tratamiento y ver qué cambios estructurales acontecen a nivel de esa lesión y al mismo tiempo evaluar la mejoría en la turbidez vitrea de manera objetiva, viendo la celularidad y la señal de la imagen. Pero este no es el caso. La pregunta real es esto. Porque esto a mí personalmente me trajo de cabeza. Los que hayáis visto alguna vez esto, sepáis lo que es, podéis iros a cenar. Los que no lo sepáis, por favor, quedaros, porque otra oftalmóloga brillante, la doctora Dolz, me dejó en absoluto ridículo cuando yo dije, oye, ¿qué es lo que tiene esta chica aquí? Ese es en el momento de la inflamación activa, veis que hay un envainamiento vascular, pero me refiero a esa zona más oscura, o a esas zonas más blancas. No sabría bien decirlo, no sabría bien diferenciarlo. Esa es la angiografía, la secuencia angiográfica, donde realmente a nivel de ese cambio de pigmentación o de ese lo que sea que estamos viendo en esta paciente, no hay ninguna representación, tampoco la hay a nivel de la reflectancia multicolor ni a nivel de la autofluorescencia. O sea, aparentemente no pasa nada, pero en el fondo de ojo no es un montaje, no hay Photoshop. Hemos visto esto, ¿no? Yo soy un obseso absoluto de la OCT y pues allá que me fui a buscar en toda esa zona qué es lo que sucedía en la OCT. Aquí se ve regular, pero os voy a enseñar muchos más cortes. Fijaros la transición desde esa zona más clarita que veíamos en la retinografía a la zona más oscura. Y fijaros qué es lo que sucede. Hay una atenuación de la retina externa coincidente con la zona más oscura. Yo personalmente me daba mucho miedo que pudiera tratarse de algún tipo de necrosis retiniana aguda o algo similar en el contexto de la toxoplasmosis. Porque nunca había visto una imagen así, o quizá, mejor dicho, nunca me había fijado en ese tipo de imagen. Pero la OCT descarta esa posibilidad y nos orienta a la retina externa. Entonces, ¿esto es un fenómeno inflamatorio? ¿Esto qué es? Y aquí es cuando viene la parte... Doctora Rosa Dolz, ¿puede ver esta imagen? ¿Y puede comentarnos qué narices es esto? Porque en la autofluorescencia no se ve absolutamente nada. No es esa hiperautofluorescencia transitoria que muchas veces en el contexto de uveitis posteriores puede presentarse por disrupción de la retina externa y el efecto unmasking de la autofluorescencia. Es normal la autofluorescencia. Este es el otro ojo. Curiosamente, tiene un área similar, donde también, como veis en la OCT, hay atenuación de la retina externa, hay una aparente disrupción de todo esto. Este ojo es asintomático totalmente. Y aquí nuevamente una OCT de campo amplio, donde se ve perfectamente cómo los elipsoides llegan hasta ahí y se cortan, coincidiendo con esa zona de hiporreflectividad. ¿Qué es eso? No sé si alguien está escribiendo algo como sugerencia. No. Insisto, los que sepáis lo que es y lo hayáis visto, os pido disculpas, pero a mí me pareció súper docente esto. Perdón, sí que hay comentarios por ahí. Carolina @arena, me caes fatal. Borra ese mensaje que no lo vea nadie más. Excelente. Entonces, en este contexto, es evidentemente una toxoplasmosis ocular y como muy bien ha apuntado Carolina, no estábamos viendo otra cosa que un fenómeno, una degeneración que se llama oscuro sin presión, dark without pressure. Conocemos el blanco sin presión, el blanco con presión, todos estos tipos de cambios en la media periferia y periferia retinianas, pues esto es una de las posibilidades. Fijaros en estas imágenes del año 70 y no sé qué, hace siglo. Ya está descrito. Y está recientemente descrito además por el grupo de Chicago de Jean Paul y Emani Fauci, describiendo qué es lo que pasa en esa OCT, en esas zonas. Disrupción de retina externa, el aspecto típico del fondo de ojo. En este caso dio la casualidad de presentarse en el contexto de una toxoplasmosis ocular, una reactivación de una toxoplasmosis ocular, pero a mí me llevó loco
hasta que vino Rosa con este artículo y dijo, no tienes ni idea, macho. Eso es esto. Evidentemente no era una necrosis retiniana aguda, que como sabéis se presenta de esta forma, con parches confluentes, blanquecinos, periféricos, extensión circunferencial. No era una necrosis retiniana aguda lo que estábamos viendo. Y he visto otros mensajes que sugerían otras líneas de demarcación. Y por ahí también iban mis dudas. Por ejemplo, la retinopatía externa anular aguda, descrita primero por Gass como una zona de atenuación de retina externa que se presenta hiperautofluorescente. En la autofluorescencia y donde vemos también, como decíamos, una disrupción de retina externa. La OCT es relativamente similar, la autofluorescencia no tiene nada que ver y la imagen del fondo de ojo tampoco. La AOR sería una posibilidad dentro de estas líneas de demarcación, igual que lo sería el ASOR. Pero como sabéis, la lesión característica de ASOR se define por esa degeneración trizonal característica en la autofluorescencia con una línea de demarcación y con los cambios intralesionales típicos descritos por el grupo de Iannucci. Y por último, como os decía antes, esa hiperautofluorescencia transitoria que muchas veces se presenta en el contexto de coroiditis multifocales agudas y que puede generar una falsa imagen también de línea de demarcación. Se debe a la disrupción transitoria de retina externa con hiperautofluorescencia por el efecto unmasking, descrito también en Nueva York por el grupo de Bailey-Freund. Eso sería un poco el diagnóstico diferencial de la imagen que hemos visto, pero al final lo más sencillo es lo que suele ser. Pero para saber qué es lo más sencillo, necesitas una Rosa Dolce en tu vida, una Maite Saiz de la Maza, un Miguel Cordero o un Alex Fonollosa, que te digan, tío, no te calientes la cabeza, no son cebras, son caballos. Eso es una degeneración perfectamente caracterizada en la bibliografía que se llama Dark Without Pressure. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias por la atención. El motivo de presentar este caso es porque realmente se produjo en el contexto de una inflamación intraocular y yo me volví loco con ese cambio pigmentario, con esas zonas también definidas que no sabía yo muy bien orientar y que tú seguro, Miguel, que desde la primera imagen tenías meridianamente claro. Tienes mucha confianza en mí. Absoluta. Bueno, me ha parecido un caso muy interesante. Mientras se animan los oyentes a hacer preguntas sobre este caso, yo quería preguntarte un poco qué implicaciones tiene esto. Estos hallazgos que tienen que hacerte pensar y cómo tienen que orientar tu manejo de este paciente. En este caso concreto, afortunadamente, no orientó hacia ningún cambio de diagnóstico ni de tratamiento. Y no tengo problema, ¿eh? Yo estaba acongojado absolutamente al ver ese cambio tan extraño en media periferia. Yo creo que lo importante y el mensaje clave del caso, Miguel, es que siempre tenemos que reconocer los patrones que son típicos de cosas. Yo cuando vi las imágenes descritas en el año 70 y algo, dije, joder, ¿qué es eso? Sí, o sea, esta chica tiene una toxoplasmosis, ¿no? Y está con su Septrin y su Dacortin, perfecto, y evoluciona súper bien, pero esa zona no acaba de cambiar, no acaba de cambiar. Uy, qué susto, ¿qué va a pasar? ¿No? Y yo creo que es muy importante que los retinólogos tengan nociones de uveitis, de inflamación intraocular, y al revés, ¿no? Vosotros lo tenéis mucho más fácil, vosotros sabéis mucha más retina médica de lo que nosotros sabemos uveitis. Pero para los retinólogos es muy importante conocer dentro de los cambios de inflamación intraocular nuestra parte, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y esto es una simple degeneración que hay que conocer para reconocer. Y Carolina estaba disculpándose por haber acertado porque lo ha visto así right away. No tienes que disculparte de nada, Carolina, ha sido brillante. Y el objetivo es, Miguel, ¿no? Es que todo el mundo que vea esto diga, "Ips, ya sé lo que es". De hecho, me llama la atención porque, fíjate, en la OCT que muestras de la lesión de toxo, se ve perfectamente la retina por debajo. Es decir, que normalmente lo que se suele describir es que en la toxo activa hay como una especie de sombra posterior y que luego cuando el paciente se recupera, esa sombra posterior va desapareciendo y ya se ve mejor el estroma retiniano, ¿no? O sea, que
Uno de los oyentes, el doctor Mondejar, pregunta un poco qué repercusión funcional tienen estos cambios y en esa línea yo incluso añado, ¿tú crees que realmente necesita de una toxoactiva o a lo mejor era un hallazgo en ese contexto y que no tiene por qué tener unión a lo de la toxo? Nada, yo creo que no tiene realmente ninguna unión. Tu apunte es perfecto. Estaba intentando compartir la OCT para ilustrarlo un poco aquí, ¿no? Que te referías a esta imagen del momento agudo, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí, sí, sí. Que eso, desde mi punto de vista, ya, por ejemplo, echa por tierra el tema de que pueda ser una reactivación precisamente porque se está viendo perfectamente en profundidad, ¿no? Que cuando hay una toxoactiva, habitualmente esa lesión necrótica no deja ver la coroide subyacente y, bueno, suele haber como una sombra posterior. Y respecto a lo que pregunta el doctor Mondejar de la repercusión funcional, o sea, ¿le hicisteis campos, le hicisteis pruebas funcionales a ver un poco qué repercusión podían tener esas lesiones? Realmente no le hicimos nada porque en la bibliografía tampoco le dan mayor valor a este hallazgo, ¿no? El hecho de tener una disrupción de retina externa nos haría pensar que por lo menos una alteración campimétrica en estos pacientes puedes detectar, ¿no? Así que, José Juan, lo lógico es que dado que hay una disrupción, aunque sea un efecto óptico de la retina externa, yo sí que le haría un campo visual a estos pacientes donde veamos esta degeneración, este dark without pressure os lo voy a poner, un dark without pressure característico, ¿no? Y respecto a lo que decías, Miguel, realmente esto es una cosa absolutamente independiente de la toxoplasmosis. Os ha enseñado el ojo izquierdo, perfectamente asintomático y sano, que tiene un dark without pressure súper marcado en la zona temporal, como veis en la imagen, con esa disrupción de la retina externa. Entonces, yo creo que era una cosa al margen de la toxo, pero que en el contexto de la toxo dices, ostras, Pedrín, todos estos cambios, ¿por qué son? ¿No? Así que yo haría campo visual a estos pacientes por tenerlo documentado y saber por dónde va la cosa. Y en el contexto de la inflamación intraocular, siempre pensar en esta posibilidad, porque no es infrecuente y nos puede despistar un poquito. Bueno, y es un poco lo que apuntas, ¿no? Que la mayor parte de estos hallazgos clínicos funduscópicos ya están descritos porque ha habido oftalmólogos muy brillantes antes que nosotros que los han visto. Lo que pasa es que, como dicen los americanos, muchas veces tiene interés revisitar estas patologías con nuestras pruebas actuales, ¿no? Es decir, y poder pues lo que estabas comentando, un poco ver cómo en retina externa hay una desaparición de esa zona de interdigitación, de esa zona de elipsoides coincidente con esos hallazgos que probablemente esos oftalmólogos cuando lo describieron no lo podían ver así y probablemente ellos tampoco eran capaces de situar perfectamente dónde estaban los problemas y tenían que imaginárnoslo. Nosotros, en cambio, ahora disponemos de este tipo de OCTs y, joder, podemos catalogarlos mucho mejor, ¿no? Nos pregunta otro compañero que si le hicisteis exámenes de laboratorio a este paciente. No, en este caso no. Pensamos que el cuadro clínico era altamente sugestivo. La cicatriz típica, ¿no? De coloración blanquecina central con la pigmentación periférica, afortunadamente en el lado nasal inferior a la papila, como habéis visto. A ella le molestaba la vitritis secundaria de este fenómeno y no consideramos en este caso hacer ninguna prueba más allá de el diagnóstico clínico de toxo e iniciar el tratamiento. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que, bueno, ya es tarde y seguro que nuestros dos ponentes tienen ganas de descansar, que seguro que han trabajado duro hoy. Yo quiero más, ¿eh? Ah, ¿quieres más? Sí. Prometí hacerte preguntas a pillar, pero no vamos a hacerlo. Reiterar de nuevo nuestro agradecimiento a los dos por colaborar en esta actividad educativa.
Y bueno, eso, dar las gracias a todos nuestros oyentes y emplazarles a las siguientes actividades de la Sociedad Española de Inflamación Ocular. La próxima la va a plasmar Alex ahora en una diapositiva. Gracias a todos. Alex, cuando quieras. Sí. Espérate. Un momentito. Un momentito, a ver si me apaña. Pues no. Espera un momentito. No sé. Bueno, si no, Alex, lo puedes ir comentando, Espera. aunque sea de viva voz. ¿Lo veis? No. 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 Un momentito, está convirtiendo pantalla. ¿No se ve? Bueno, pues... No se ve. Proyecta blanco todo, Alex. Vale, pues... Es en blanco sin presión, en este caso. Espérate, pues... Oh, qué raro. Bueno, pues nada, el día 9 de julio, deciros que es el siguiente webinar y estará con nosotros pues, el doctor Alfredo Arán y Andrés Lasabe de Argentina, y ya por los canales habituales pues ya lo iremos anunciando pues, el link, etcétera, etcétera. Y nada, muchas gracias a todos de nuevo y hasta la próxima. Gracias, Roberto y Maite. Gracias, Alex. Adiós. Hasta luego. Felicidades y muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros. Venga, igualmente. Hasta luego. Chao, Maite. Hasta luego.